Imagina que despiertas en una ciudad hermosa, rica en cultura, arte y arquitectura. Pero al dar un paso fuera de tu casa, el aire está cargado de traición. Tu vecino podría ser un espía. El sacerdote que te bendice podría estar conspirando contra ti. Y la familia que gobierna tu ciudad podría desaparecer mañana bajo el filo de una espada. Bienvenido al Renacimiento italiano. Pero no el que enseñan en clases de arte, sino el oscuro, brutal, el que marcó la vida de un hombre que cambiaría la forma en que pensamos sobre el poder, Maquiavelo. Florencia, siglo XV. Mientras Leonardo da Vinci pintaba y Miguel Ángel esculpía, el mundo político estaba en llamas. Italia no era un país unido como hoy. Era un campo de batalla dividido en ciudades-estado, Florencia, Milán, Nápoles, Roma, todas compitiendo por poder, traicionándose entre ellas, aliándose con franceses, españoles o con el mismísimo diablo si hacía falta. Era un juego constante de ajedrez, donde la pieza más importante no era el rey, sino el que sabía moverlo. En medio de ese caos nace El Príncipe, un libro que no fue escrito para entretener, sino para sobrevivir. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que jugar sucio para proteger lo tuyo? ¿Mentir para evitar ser traicionado? Comenta ahora mismo si alguna vez hiciste algo que sabías que estaba mal, pero que sentiste necesario. Vamos, escribe tu verdad. Aquí no juzgamos, aquí analizamos. El Príncipe no surge de una mente malvada. Surge de un mundo en el que la ingenuidad se paga con la muerte. En ese tiempo, confiar era un lujo, y Maquiavelo, testigo directo de asesinatos políticos, emboscadas y gobiernos que caían de un día para otro, entendió una verdad brutal: el poder no se mantiene siendo bueno. Se mantiene siendo inteligente, pragmático, frío, si hace falta. Y escribió el libro más incómodo que Europa haya visto hasta entonces. Pero, ¿quién era este hombre realmente? ¿Un cínico sin alma? ¿O un patriota con el corazón roto? Esa respuesta está en el siguiente paso de esta historia. ¿Crees que tú podrías haber sobrevivido en una época donde una palabra mal dicha podía costarte la cabeza? Déjalo en los comentarios. ¿Qué crees que habrías hecho tú si tu ciudad estuviera en guerra y no pudieras confiar ni en tu sombra? Y si ya estás aquí, suscríbete ahora, porque lo que viene te va a hacer cuestionar incluso tu forma de pensar. Ahora continúa la historia, y llega el momento de conocer al hombre detrás del mito. Maquiavelo no fue un rey, ni un general, ni un tirano. Fue un funcionario. Un diplomático. Un tipo que observaba, que escuchaba, que tomaba nota de todo lo que ocurría en la Florencia agitada por el caos político. Su inteligencia era feroz, pero su poder, limitado. No movía ejércitos ni gobernaba masas, pero conocía a todos los que sí lo hacían. Y lo más importante, los estudiaba. Como si fueran piezas humanas de un experimento siniestro. ¿Qué hacía que un hombre se mantuviera en el poder? ¿Por qué algunos caían y otros prosperaban? No era suerte. Era estrategia. Y Maquiavelo se propuso entenderla con una precisión quirúrgica. Durante más de una década fue enviado a misiones diplomáticas por toda Europa. Conoció al Papa, a reyes, a duques, a criminales con corona. Se sentó con César Borgia, uno de los hombres más despiadados de la historia, y lo observó con un respeto incómodo. Porque ahí, frente a él, no había un santo, había un vencedor. ¿Y no era ese el objetivo del poder? Ganar. Sobrevivir. Dominar. No era agradable. Pero era cierto. Y Maquiavelo lo anotó todo. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Los poderosos con los que se había rodeado cayeron. Y con ellos, él. Fue acusado de conspiración, encarcelado, torturado. Sí, Maquiavelo fue colgado de los brazos durante días, sus huesos dislocados, su cuerpo quebrado. ¿La ironía? Era inocente. Pero en un mundo donde todos conspiran, nadie es inocente por mucho tiempo. Cuando salió de la prisión, no volvió a tener poder. Fue exiliado a una finca en las afueras de Florencia. Solo. Sin dinero. Sin influencia. Olvidado. Y es ahí, entre gallinas, campos y una máquina de escribir del siglo XVI, donde escribe su venganza más inteligente, El Príncipe. Pero atención, no fue una venganza envenenada. Fue un regalo envenenado. Un libro para los poderosos. Un manual frío, directo y despiadado sobre cómo conservar el poder, pero escrito por alguien que ya no lo tenía. ¿Te imaginas haber servido a tu país, haberle dedicado tu vida, y que luego te torturen y te desechen como basura? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te rendirías? ¿O usarías tu mente para dejar una cicatriz eterna en la historia? Escríbelo abajo. ¿Te habrías levantado del suelo? Y si todavía crees que El Príncipe fue escrito por un monstruo,
Espera a leer sus cartas personales. Maquiavelo era apasionado, se reía, lloraba, amaba. Le escribía a sus amigos con humor, se quejaba de su pobreza, hablaba de lo mucho que extrañaba la política. Era humano. Dolorosamente humano. Por eso sus ideas no son fórmulas frías de un robot, sino reflexiones amargas de alguien que vio lo peor del mundo y decidió no mentirse a sí mismo. Aquí viene lo más inquietante. Muchas de las frases más duras que conocemos del príncipe ni siquiera fueron escritas con intención malvada. Maquiavelo simplemente describía lo que veía. Si tú vivieras en un mundo donde el amor no salva, pero el miedo sí, ¿no lo dirías también? Haz una pausa. Respira. Piensa en esto. ¿Estás viviendo una vida basada en ideales o basada en la realidad? ¿Y cuál te protege más? Comenta con realidad o ideales y dime por qué. Y no te vayas. Porque ahora vamos a sumergirnos en las ideas más brutales y fascinantes del príncipe. Es aquí donde las cosas se ponen intensas. Hay libros que te enseñan. Otros te entretienen. Pero hay unos pocos que te desnudan. Que te sacuden por dentro. El príncipe no fue escrito para ser amado. Fue escrito para ser necesario. Sus páginas no están llenas de sueños ni de esperanzas. Están llenas de advertencias. Y quizá por eso, aunque fue escrito hace más de 500 años, sigue doliendo leerlo. Porque no habla de un mundo antiguo, habla del nuestro. Maquiavelo lo dijo sin rodeos, es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. ¿Cuántas veces has visto esto en acción? Jefes que inspiran más miedo que respeto. Políticos que no necesitan ser queridos para ganar. Influencers que se alimentan de la polémica porque saben que el amor se olvida, pero el escándalo se comparte. El algoritmo lo sabe. El mundo lo confirma. Y aquí viene otra frase que muchos citan, aunque nunca la dijo literalmente: el fin justifica los medios. Lo que sí escribió fue aún más incómodo, que el príncipe debe aprender a no ser bueno. Que debe usar la virtud cuando le convenga, y el mal, cuando sea necesario. No porque quiera, sino porque si no lo hace, alguien más lo hará primero. Este no es un mensaje de maldad. Es un mensaje de realidad. De supervivencia. Ahora quiero que pienses en esto. Si mañana te dieran el poder de gobernar un país en crisis, ¿serías justo o serías eficaz? ¿Buscarías la paz o asegurarías el control? Comenta ahora mismo, ¿qué harías tú si estuvieras al mando? Maquiavelo observaba algo que todavía vemos hoy en cada titular de noticias: la moral es un lujo. En la guerra, en la política, en los negocios, los que triunfan no siempre son los mejores, sino los más inteligentes. Los más adaptables. Los que saben cuándo parecer buenos y cuándo dejar de serlo. Y no tienes que estar en el gobierno para aplicar estas reglas. Piensa en tu día a día. ¿Alguna vez sonreíste a alguien que no soportas, solo porque te convenía? ¿Alguna vez callaste una verdad por estrategia? ¿Mentiste en una entrevista, fingiste emociones, manipulas con palabras bonitas? No te culpes. Todos lo hacemos. Porque aunque no seamos príncipes, vivimos en un mundo que premia a quien sabe jugar el juego. Y si esto te incomoda, eso es bueno. Maquiavelo quería incomodarte. Quería que dejaras de fingir que el mundo es justo. Porque no lo es. Pero también quería darte las herramientas para sobrevivir en él. El príncipe no es un llamado a la maldad. Es un mapa. Un espejo. Y lo que hagas con él, depende de ti. ¿Estás de acuerdo? ¿O crees que se puede ganar sin ensuciarse las manos? Déjalo en los comentarios. Y si conoces a alguien que vive según estas reglas sin haber leído jamás este libro, mándale este video. Porque tal vez lleva un Maquiavelo en la sangre y ni siquiera lo sabe. Ahora, todo esto nos lleva a la pregunta más incómoda de todas. ¿Y si no es el mundo el que nos obliga a actuar así? ¿Y si en el fondo, ya somos así desde que nacemos? Prepárate, porque lo que viene va más allá de la historia. Entra directo en tu mente. La pregunta que ha quemado a filósofos durante siglos es tan simple como dolorosa: ¿somos malos porque el mundo nos corrompe o porque ya lo llevamos dentro? Maquiavelo no tenía duda. El ser humano, cuando tiene poder en sus manos, no lo suelta. Y cuando siente miedo, no duda en destruir a quien se lo provoca. Pero él no fue el único que pensó así. Thomas Hobbes diría después: el hombre es un lobo para el hombre. Y si alguna vez has sentido que alguien se te adelantó, te traicionó o te usó por conveniencia, sabes que hay algo de cierto en eso. Ahora piensa en ti. ¿Nunca sentiste placer al ganar una discusión? ¿Al demostrar que tenías razón? ¿Al cerrar una puerta en la cara de alguien que no te valoró? Todos llevamos un fuego dentro. La pregunta es: ¿ese fuego nos protege o nos consume? Los psicólogos evolucionistas lo explican de forma cruda:
durante millones de años, sobrevivieron los que fueron egoístas. Los que protegieron su tribu, sus recursos, sus genes. El altruismo apareció, sí, pero solo si beneficiaba al grupo. ¿Te suena familiar? Hoy seguimos haciendo alianzas, negociamos lealtades, calculamos afectos. Todo envuelto en cortesía y sonrisas, pero con el mismo instinto detrás. Sobrevivir. Ganar. No ser devorado. Comenta ahora, ¿tú crees que nacemos buenos, o que lo aprendemos con el tiempo? Escribe nacemos buenos o nos volvemos así y dime por qué. Rousseau, el filósofo que fue enemigo ideológico de Maquiavelo, decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Que somos como niños puros, contaminados por un mundo que nos exige competir. Pero, si eso fuera cierto, ¿por qué un niño llora por atención? ¿Por qué pelea por un juguete? ¿Por qué a los 3 años ya entiende lo que es mío antes de entender lo que es nuestro? Tal vez la verdad está en un punto medio. No nacemos ni santos ni demonios. Nacemos con hambre. De afecto, de atención, de seguridad. Y si el mundo nos empuja, aprendemos a empujar de vuelta. El príncipe, entonces, no es una justificación del egoísmo. Es un reconocimiento brutal de lo que ocurre cuando la moral entra en choque con la supervivencia. Y aquí viene la parte más incómoda de todas. Si tú estuvieras en una situación límite, imagina que te ofrecen poder, influencia, riqueza, pero con un precio ético alto, ¿dirías que no? ¿O justificarías tus decisiones como lo hacen tantos en posiciones de poder? Comenta ya, ¿qué harías tú si tu familia dependiera de una decisión inmoral? ¿Serías el bueno sabiendo que eso los pone en riesgo? ¿O te convertirías en lo que siempre juraste odiar? A veces, el verdadero poder no está en tomar el control, sino en conocerse a uno mismo lo suficiente como para decidir si vale la pena. Y es ahí donde todo se conecta. El poder, la moral, el egoísmo, la realidad. Porque el mensaje de Maquiavelo no era sé cruel, sino, no te engañes creyendo que el mundo siempre premiará tu bondad. Y ahora, después de toda esta tormenta de ideas, viene el cierre. El momento más personal. Porque no se trata solo de Maquiavelo. Se trata de ti. ¿Y de qué decides hacer con este conocimiento? Has llegado hasta aquí. No porque estés de acuerdo con todo, quizá ni siquiera porque te guste. Pero estás aquí porque algo dentro de ti quiere entender. Porque el mensaje de Maquiavelo no es solo para príncipes, ni para políticos, ni para líderes. Es para cualquiera que viva en un mundo donde confiar puede costarte. Donde amar puede debilitarte. Donde decir siempre la verdad puede dejarte sin nada. Y ahora viene la pregunta más difícil de todas, ¿qué harás tú con este conocimiento? Porque hay una trampa que muchos caen al leer El Príncipe, pensar que es un manual para volverse un monstruo con corbata. Pero no. No se trata de volverse cruel. Se trata de dejar de ser ingenuo. Se trata de abrir los ojos. Porque cuando sabes cómo funciona el poder, tienes 2 opciones, jugar el juego o cambiarlo. Sí, Maquiavelo te dice que a veces hay que parecer bueno sin serlo. Que hay que controlar, manipular, anticipar. Pero también te está dando la oportunidad de ver ese juego desde afuera. De no ser una víctima más. Porque la información es poder. Y si tú sabes cómo piensan los que controlan, puedes decidir cómo no parecerte a ellos. Y aquí es donde tú entras. Porque este video no se trata solo de historia. Se trata de ti. ¿Eres una persona que actúa por principios, aunque eso te haga perder oportunidades? ¿O estás dispuesto a sacrificar ética por resultados? La respuesta no es fácil. Pero lo que decidas dice más de ti que cualquier libro. Tal vez el verdadero poder está en saber cuándo usar el egoísmo, y cuándo detenerlo. En saber cuándo hablar, y cuándo callar. En cuándo dar la mano, y cuándo soltarla. Quiero que pienses en esta pregunta y no te la quites de la cabeza hoy. Si te dieran todo el poder del mundo mañana, ¿seguirías siendo tú? Escribe tu respuesta. Compártela en los comentarios. Te estoy leyendo. Y no solo yo, esta comunidad también. Porque esto no es solo un canal, es un espacio para las mentes que no se conforman con lo superficial. Suscríbete si sientes que este tipo de contenido despierta algo en ti. Si sientes que pensar duele, pero vale la pena. Y si conoces a alguien que vive con una venda en los ojos, mándale este video. Que lo vea. Que se cuestione. Porque tal vez, justo como tú, necesita entender el juego, para decidir si quiere jugarlo o cambiar las reglas. El príncipe no era un villano. Era un mensajero. Y ahora, tú llevas el mensaje. ¿Qué vas a hacer con él? Nos vemos en el siguiente video. Pero no como antes. Porque después de esto, ya no puedes volver a ver el mundo igual.